En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. En el momento de mayor humillación, ayección y pobreza, burlado, entregado a los poderes romanos, maltratado y escarnecido, siendo varón de dolores, nuestro Señor Jesucristo proclama solemnemente ante el mundo, ante el poder del imperio, personificado en el procurador Poncio Pilato, proclama nuestro Señor Jesucristo solemnemente su realeza. Yo soy rey y mi reino no es de este mundo. Título de la realeza de nuestro Señor Jesucristo que quedará patente en el letrero de la cruz. Jesucristo Nazareno, Rey de los judíos. Ahí está el Rey del mundo y ahí sobre la cruz establece su trono. Hoy, faltando un año para el centenario de la institución de esta fiesta, por su santidad el Papa Pío XI, celebramos públicamente, con toda solemnidad, a Jesucristo, Rey del universo. Pero en verdad Jesucristo es Rey. No es necesario argumentarlo mucho, ya que solamente la autoridad de su palabra bastaría, pues Él ha dicho y ha confesado ante Poncio Pilato: yo soy Rey. Pero recordemos, mis queridos hermanos, los títulos por los que nuestro Señor Jesucristo le pertenece con toda propiedad el título de Rey. Porque Jesucristo es verdadero Dios, uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es el Verbo eterno hecho hombre, que puso su tienda, su morada entre nosotros. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Señor de todo cuanto existe, porque es Dios, verdadero Dios y Señor de todas las cosas, porque Él las creó y son suyas, Él las creó y las conserva en la existencia, Él las creó y con su providencia las gobierna. Por medio de Jesucristo nuestro Señor, escuchábamos en la epístola de los Colosenses, fueron creadas todas las cosas por Él y para Él. En segundo lugar, Jesucristo es Rey y le pertenecen todas las cosas a título de herencia, pues desde la eternidad engendrado por el Padre, hereda lo que el Padre le entrega, que es toda la creación y todo cuanto existe. Así todo es suyo desde la misma eternidad, porque el Padre se lo entregó. En tercer lugar, Jesucristo es el Rey, porque es verdadero Dios, pero es también verdadero hombre. Se hecho carne, habitó entre nosotros, fue contado entre uno como uno de tantos. Él es verdadero hombre para poder reinar entre los hombres. Así conviene a la realeza que sea uno entre sus miembros. Jesucristo, además, es cabeza de la humanidad, prototipo, modelo perfecto, pues en Él está la plenitud de la divinidad y de la gracia. Él es el hombre perfecto y el primero entre todos los hombres, por su santidad, por su perfección. En Jesucristo tenemos, por tanto, el único modelo de verdadero hombre, el único modelo de verdadero hombre según el plan de Dios. Y además Jesucristo nuestro Señor es también Rey por título de herencia en cuanto a su naturaleza humana, pues Él es Rey en cuanto que es hijo de David. Así lo proclaman tantos en el Evangelio cuando acercándose a Él le piden alguna intervención milagrosa, confesándolo: Mesías, Rey, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Dios había prometido a David un heredero cuyo trono, cuyo reino sería eterno, no tendría fin. La Virgen Santísima y su esposo casto San José le darán esta cobertura, esta herencia de ser hijo de David, pues ellos son de la familia real. En cuarto lugar, Jesucristo nuestro Señor es Rey porque es Redentor.
Él ha venido a conquistarnos, a liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, a darnos la libertad de los hijos de Dios. Suavísimo es el imperio de Cristo y suavísima ha sido también su redención, que le costó sangre, dolores, sufrimientos, cruz y muerte. Jesucristo vino a liberarnos del pecado y de la muerte, de un poder opresor, de un poder que no nos daba libertad. Jesucristo nos compró al precio de su carísima sangre. Jesucristo, en quinto lugar, es Rey, y a pesar de tener todos los derechos y toda la potestad sobre la creación y todos los hombres, espera que cada uno de nosotros libremente nos sometamos a su yugo por amor. Es aquí el quiz de la cuestión. Jesucristo es Rey, pero no obliga a nadie, sino que simplemente ofrece en libertad la salvación y la libertad de los hombres. Si queremos realmente llegar al cielo, si queremos salvarnos, si queremos vivir en libertad, hemos cada uno de nosotros de responder a esta invitación de amor que Jesucristo nos hace. Él es Rey de amor porque muere en la cruz y nos conquista por amor, dando su vida por nosotros. Nosotros hemos de responder también por amor a aquel que nos ha amado primero, aquel que nos ha amado sin comparación. Desde la cruz levantada y con los brazos extendidos, espera una respuesta al exceso de su amor y misericordia que Él nos demostró. Los cielos y la tierra obedecen a su Rey y proclaman su reinado. Las estrellas, los planetas, la naturaleza entera obedece a las leyes de su Creador. Los santos han escogido también a Cristo como Rey, los mártires prefiriendo morir antes que apostatar, las vírgenes consagrando su virginidad, manifestando el servicio solamente a Dios nuestro Señor, los confesores confesando públicamente la fe en Jesucristo Rey. Han escogido a Dios antes que el mundo, han escogido a Dios y han renunciado a Satanás, al mundo y a sus vanidades. También lo han escogido a lo largo de la historia tantos hermanos nuestros cristianos que personalmente, individualmente y en sociedad han reconocido a Cristo Rey. Es lo que llamamos la cristiandad, cuando el orden público estaba ordenado según el querer de Dios y según su santa voluntad. Y ahora, mis queridos hermanos, nos toca a cada uno de nosotros. Ahora, en este tiempo, somos nosotros, particularmente cada uno, los que hemos de tomar parte en esta milicia, los que hemos de escoger a un rey, y no seamos de entre esos judíos que dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros. Su Santidad, el Papa Pío XI, al instituir esta fiesta, lo hizo para proclamar no solamente el reinado espiritual de Cristo sobre las almas, que lo entendemos, ni solamente el reinado de Cristo sobre su Iglesia, de la que es cabeza, sino también, sobre todo, esta fiesta fue instituida para reclamar el reinado social de Cristo sobre las naciones y sobre los pueblos. Pío XI quiso ofrecer un remedio, esta fiesta como un remedio a los grandes males de la sociedad moderna, inspirada y gobernada por el laicismo, herejía esta que excluye a Dios de la vida pública y de la política de las naciones y de los pueblos, emancipándose de Dios y constituyéndose las naciones, los pueblos, las familias, el individuo en dioses y reyes de su propia suerte. Instituyó esta fiesta el Papa cuando todavía estaba en germen y comenzando a verse las primeras consecuencias desastrosas de un mundo sin Dios, negando a Cristo su imperio, negando a la Iglesia su misión sobre las naciones de enseñar a todos los pueblos, igualando la religión católica a las otras religiones, imponiendo un positivismo legal, emancipándose de Dios, de sus derechos y de la misma ley natural,
establecida y grabada en el corazón de todos los hombres. Finalmente, los estados pusieron su religión en la irreligión y en el desprecio de Dios nuestro Señor. Qué bien lo estamos viendo, qué manifiesto se está poniendo en nuestra sociedad española cuando el gobierno quiere quitar esa ley que protegía aún los sentimientos religiosos. Pero no solamente es quitar una ley que protege sentimientos religiosos, sino que es, en definitiva, dar cobertura legal a la blasfemia y a un mundo sin Dios, a la irreligión y al desprecio mismo de aquel a quien los hombres, particularmente y socialmente, han de rendir culto. Los frutos, dice el Papa Pío XI, fueron pésimos. La discordia entre las naciones, entre los pueblos, en las mismas familias, entre los individuos, odios y rivalidades, dominio de las pasiones, la paz entre las naciones quebrantada y en los mismos hogares, división y turbación, las familias rotas y la misma sociedad abocada a la ruina. Han pasado 100 años, mis queridos hermanos, de que el Papa Pío XI había escrito estas cosas. Han pasado 100 años y el deterioro social, la ruina del mundo en el ámbito social y moral, público y privado, ha ido acrecentándose a pasos agigantados, año tras año, mes a mes, hasta la actualidad. El laicismo se ha introducido incluso en la misma Iglesia, en aquella que es el reino de Dios en la tierra, ahogada en la mundanidad y en el secularismo. La misma emancipación de los estados ha sido también calcada e imitada por los individuos. Podríamos empezar a enumerar la catastrófica situación actual del mundo y de las almas, pero quizás no valga la pena. Me comentaba un profesor estos días pasados el desastre que se encuentra en la infancia y en la juventud. Niños con problemas tremendos psicológicos, con problemas de identidad. Es la destrucción del propio hombre que no sabe ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Es el hombre que se ha constituido en Dios de sí mismo y a sí mismo se ha perdido. Este hombre que sin Dios no tiene futuro y camina hacia la muerte y la muerte eterna. Pero hoy, si con el cielo y con la tierra, con los santos, con la Iglesia, queremos proclamar que solo en Cristo Rey tenemos la solución a tan grandes y graves problemas. Si el Papa Pío XI instituyó esta fiesta como vacuna, como remedio ante algo que estaba en germen y comenzando, hoy en nuestros días, ¿cuál es la respuesta a este hombre que vive sin sentido, a este hombre que ha perdido el ser de las cosas y su fin, a este hombre que individualmente y colectivamente camina hacia el caos y el desastre? Solamente tenemos la respuesta, solamente tenemos el remedio, solamente tenemos la medicina de reconocer a Cristo como Rey de todas las cosas, Rey de los corazones, Rey de las almas, Rey de las familias, Rey de las sociedades, Rey de los estados, Rey del mundo. Nuestra sociedad actual se parece a aquel caos informe que nos narra el libro del Génesis al principio de las cosas. Todo era un caos, y así es nuestra sociedad actual, un caos total. Y ante ese caos necesitamos que nuevamente el Verbo eterno del Padre ponga orden, establezca la paz, instituya las cosas y vuelva todo a su ser. Necesitamos que Cristo reine y necesitamos, como pide la Iglesia, como lema era del Papa San Pío X, instaurar todas las cosas en Cristo nuestro Señor. Necesitamos reinstaurar nuevamente todas las cosas en Cristo nuestro Señor. Necesitamos que el Verbo eterno, el Hijo de Dios, Cristo Rey, lo ordene todo y venga a nosotros su reino que es reino de verdad, como canta el prefacio de la Santa Misa de hoy. Un reino de verdad
en contra del reino de la mentira, que es el reino del príncipe de este mundo, que es el rey Satanás. Un reino de la verdad que luche contra la herejía y el error. Un reino de verdad que descubra al propio hombre la verdad para que no vivamos engañados y sin rumbo. Reino de verdad y reino de vida es el que Cristo trae y el que nosotros necesitamos, pues vivimos en un reino de muerte. Pensad solamente en el genocidio que estamos viviendo en nuestra sociedad moderna. Solamente el año pasado, 2023, en España, más de 100.000 abortos, más de 100.000 niños asesinados en el vientre de su madre. Una sociedad que aparentemente está viva, pero una sociedad que provoca y produce muerte, muerte y además injusta, muerte que es reino de Satanás. Esta muerte sin sentido, esta muerte que incluso frívolamente se celebra en estas fiestas importadas del Halloween. Un mundo actual que necesita la esperanza que Cristo nos viene a traer, pues su reino es reino de verdad y reino de vida. El reino de Cristo y el reino que pedimos y deseamos es el reino de la verdad, de la vida y de la santidad. Pues ante ello está la infelicidad del hombre. ¿Qué es la santidad? La bienaventuranza, la felicidad que Dios nos promete para siempre, por toda la eternidad en el cielo. Y solamente Jesucristo puede dárnosla. No hay nada en este mundo, que pueda darnos la felicidad. No hay bienes con que comprarla. Solamente Cristo la ofrece a aquellos que guardan sus palabras y cumplen su voluntad. Reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia. Pues lo que destruye al hombre y a la sociedad es el pecado. Y Jesucristo ha venido a traernos la gracia del perdón, la gracia de la misericordia, la gracia que nos hace recuperar la imagen y semejanza perdida por el pecado. Reino de verdad, reino de vida, reino de santidad, reino de gracia y reino de justicia. El pecado provoca desorden. Por el pecado entró la muerte en el mundo. El pecado, en definitiva, es la raíz de todo este caos que en la sociedad actual estamos sufriendo. Solamente podemos traer la justicia por medio del reino de Cristo nuestro Señor. Esa justicia que va más allá de un cumplimiento externo de la ley. Esa justicia que se establece en vivir delante de Dios, agradándole en todo, cumpliendo su santa voluntad. El reino de Cristo, el reino que pedimos y que venga a nosotros, es reino de amor. Un reino de amor contrario al egoísmo, que es el único criterio de la sociedad actual. Yo, como ley suprema del hombre moderno. Jesucristo nos viene a traer un reino de amor, que no de sentimentalismo. Un reino de amor que nos hace vivir en la verdad, cumplir con nuestras obligaciones, agradando a Dios, sacrificando incluso nuestro propio yo, nuestra propia persona. Reino de verdad, reino de vida, reino de santidad, reino de gracia y justicia, reino de amor y reino de paz. Definen los clásicos la paz como la tranquilidad en el orden. Y esto es lo que pedimos al Señor ante tantos conflictos, no solamente a nivel mundial, de naciones contra naciones, de guerras y de violencia, sino también esa paz que necesitamos dentro de nuestros propios hogares y dentro de nosotros mismos. Ese es el reino de Cristo, que trabaja principalmente en nuestro interior para llevarlo y transformar también este mundo herido por el pecado. Con Santa Teresa de Jesús, en esta mañana, cada día, pidamos al Señor que reine, que su reino no termine jamás. Oh Rey de la Gloria, Señor de los señores, decía la Santa, Emperador de los emperadores y Santo de los santos, no dejéis de reinar por siempre. A Jesucristo Rey ensalzamos y a Jesucristo Rey pedimos en esta mañana que no deje de reinar.
que no mire nuestros pecados, ni nuestra falta de amor ni de correspondencia, ni las culpas de nuestros padres, sino que use de misericordia con nosotros, que cumpla esa promesa hecha al padre Bernardo de Hoyos: reinaré en España con más veneración que en otros lugares, que no solamente reine en nuestra España, sino en su Iglesia y en el mundo entero. Así lo pedimos. ¡Viva Cristo Rey! Ave María Purísima.